millonario, pero que no vale ni un centavo. Hablo de hombres, verdaderamente hombres de valor, no financiero, sino espiritual, moral, ético. En ese sentido, grandes hombres. Un turista llega a un pequeño pueblito y preguntó a uno de sus habitantes: ¿ha nacido aquí algún hombre grande? Y le respondieron: no, señor, todos han nacido como bebecitos. Y eso es cierto. Se nace como bebecito, pero tiene que crecer para ser un hombre. Bien, veamos el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Qué es la verdadera hombría? ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Cualquier electrodoméstico o equipo técnico o vehículo que usted compre en nuestros días viene con su respectivo libro de instrucciones. Dios también nos ha dado un libro de instrucciones, la Biblia, en donde encontramos el plan de Dios para el hombre. Ningún hombre, por famoso que sea, ningún deportista, por más que gane millones, ningún religioso, por más carismático que sea, ningún político, por más popular que se crea, ningún científico, por mucho que sepa, puede decirnos cuál es el plan de Dios para el hombre. Solo la Biblia, la palabra de Dios puede hacerlo, porque por eso es precisamente la palabra de Dios. En Génesis 1:27 se nos dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la actualidad hay aquellos que están tratando de convencernos de que no hay diferencias fundamentales entre hombre y mujer. Y esto ellos lo hacen en nombre de la igualdad. Cierto, hombres y mujeres son iguales, pero no son lo mismo. Igualdad en valía no es lo mismo que igualdad en funciones. Una famosa psicóloga norteamericana dijo lo siguiente: hombres y mujeres son realmente diferentes. Sí, lo son. He invertido meses hablando con biólogos, geneticistas, neurólogos, sociólogos y psiquiatras, y lo que he descubierto es que hay más diferencias entre hombres y mujeres de las que se sabía. Sus cuerpos y mentes son diferentes. Los hombres son diferentes aún en la composición de su sangre y cómo se desarrolla su cerebro, lo que significa que piensan y experimentan la vida en forma diferente a la mujer. Últimamente casi se ha vuelto un asunto de fe el asegurar que no hay diferencias significativas entre los sexos, aparte de la más obvia diferencia, los órganos sexuales. Pero la verdad es que hay otras y más importantes diferencias entre los sexos que los órganos reproductivos de varones y hembras. Y el doctor Paul Propon, hablando sobre este mismo asunto, dice: hombres y mujeres son diferentes en cada célula de sus cuerpos. Las diferencias en las combinaciones de los cromosomas son la causa básica del desarrollo de la masculinidad y la feminidad. Las mujeres tienen una mayor vitalidad constitucional, a lo mejor debido a esa diferencia en los cromosomas. Normalmente las mujeres viven 3 o 4 años más que los hombres, por lo menos en los Estados Unidos. En este punto me hago la pregunta: ¿y entonces por qué les llamamos el sexo débil? El doctor Prohan dice algo: la sangre de la mujer contiene más agua y el 20% de corpúsculos rojos. Toda vez que estos proporcionan oxígeno a las células corporales, la mujer se cansa más fácilmente y tiene la tendencia a desmayarse. Su vitalidad constitucional es, por lo tanto, un asunto de largo alcance. Cuando en tiempos de guerra en las fábricas de Inglaterra se aumentó la jornada de trabajo de 10 a 12 horas diarias, los accidentes entre las mujeres aumentaron en un 150%.
Entre los hombres no sucedió nada. ¿Por qué? Porque hay una diferencia básica, vital, fundamental, psicológica, fisiológica, química y de cromosomas entre el hombre y la mujer. Habiendo dicho todo esto y recordando que Dios creó al hombre y a la mujer, quiero citar lo que una importante ejecutiva del movimiento feminista dijo: somos seres humanos con diferencias menores en relación con los hombres, en cuanto tiene que ver con el acto de reproducción. La única diferencia funcional entre hombres y mujeres es la habilidad de la mujer de dar a luz. Por lo tanto, una mujer necesita a un hombre tanto como un pez necesita una bicicleta. O sea que para esta feminista no hay ninguna diferencia real. Pero Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo diferentes para un propósito específico. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Volvamos al Salmo 128. Lo primero que quiero que vea es lo siguiente: si usted es un hombre verdadero, tendrá que caminar fiel. Dice el Salmo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esto habla del modelo que un esposo y padre debe ser delante de sus hijos. Debe ser un padre que sabe adorar a Dios, que es un esposo fiel y que tiene una íntima relación con Dios. Su esposa e hijos deben ver que su esposo y padre caminan en los caminos de Dios. ¿Por qué? En el hogar, el padre es la figura, la representación del Dios Todopoderoso. Él debe ser como un retrato de Dios. Jesús enseñó que debemos llamar a Dios nuestro Padre. Si usted es un niño y tiene un padre, ¿qué es lo que dirá en su mente? ¿Dios es como papá? Se nos enseña a orar a Dios, nuestro Padre. En el hogar, el esposo representa a Dios Todopoderoso delante de sus hijos, representa al Señor Jesucristo delante de su esposa. Busque Romanos 8:15. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, debemos pensar en Dios como un Padre. Veamos ahora Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esto es como al Señor Jesucristo. Mi amigo, la razón por la cual usted debe vivir una vida piadosa es para modelar delante de su familia lo que es el Dios Todopoderoso y lo que es el Señor Jesucristo. Por favor, busque 1 Corintios 11, los versos del 3 al 7. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que el hombre es la imagen y la gloria de Dios, y que la mujer es la gloria del hombre. En el hogar, el hombre es, por así decirlo, el retrato del poderoso Dios y del Señor Jesucristo. La mujer es el retrato de la iglesia, la novia de Cristo. Hombres, esposos, padres, escuchen, jamás piense que la religión y la espiritualidad son primordialmente para la mujer y los hijos. Dios demanda más espiritualidad del hombre que de la mujer. Dios pone mayor responsabilidad en el hombre que en la mujer. Y si su hogar no es lo que debe ser, entonces usted comparte esa responsabilidad primaria. No su esposa ni sus hijos, porque usted es la cabeza del hogar. Y si usted representa a Dios en ese hogar, ¿cómo debe ser? Usted debe caminar en los caminos de Dios. Una de las características de Dios es su fidelidad. Uno de los mayores problemas en la actualidad es la infidelidad de los hombres. Padres que desaparecen de la vida de sus hijos, padres que fracasan. Una tercera parte de los niños norteamericanos no viven con sus padres biológicos.
Más de 15 millones de niños crecen en hogares sin sus padres. ¿Sabía que el 70% de los hombres en las cárceles crecieron sin un padre? Desde 1920, el índice de divorcios ha crecido en un 1.420%. Y entre los matrimonios jóvenes, el promedio de divorcio es el doble de lo que fue entre sus padres. Es hora de levantarnos y erguirnos y decir, debemos caminar en los caminos de Dios. Un notable psicólogo de niños dijo, hoy en día vemos a más niños con síntomas de estrés, dolores de cabeza y estomacales, desánimo, problemas de aprendizaje, como nunca antes. Al crecer, muchos de ellos sienten que han perdido una parte importante de su vida. Se sienten usados y abusados. Mi preocupación es que si ellos no se sienten protegidos y cuidados, tampoco les importarán los demás. A lo mejor estamos criando un gran número de niños que son desadaptados emocionales. ¿Sabe usted cuál es una de las características de Dios? Permítame decirlo nuevamente. Es la fidelidad. Y eso significa que Él cumple las promesas que hace. Nuestro Dios es un Dios de pactos, es un Dios fiel. Toda la Biblia depende de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios. Mi amigo, cuando usted hace una promesa, eso tiene un poder increíble. Con mucha sabiduría, alguien dijo lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa, crea una isla de certidumbre en un hirviente océano de incertidumbres. Cuando usted hace una promesa, crea un santuario de confianza en medio de una selva de reacciones imprevisibles. En su estupendo libro El tierno guerrero, su autor, Stu Weber, dice lo siguiente: padres y esposos necesitan aprender fidelidad y cumplir lo que prometen. Nunca dejen de hacerlo, sin que importen las circunstancias. Cuando el matrimonio ha perdido su encanto, permanezca ahí. Cuando la responsabilidad paternal está sobre su cabeza, permanezca ahí. Cuando el trabajo está sofocando su espíritu, no deje que gane la batalla. Cuando su iglesia está sobrecargada de mezquindades, permanezca ahí. Cuando sus hijos le desilusionen, permanezca junto a ellos. Cuando su esposa experimente 6 meses de cambios emocionales, aprenda a vivir junto a ella. Permanezca, sea un hombre fiel. Entienda que el poder para permanecer es sacrificio. Entregarse uno mismo totalmente para el bien de otro. El máximo ejemplo de poder para permanecer es el Señor Jesucristo. Él pudo haber caminado contrario a la cruz, pero permaneció firme en ese camino, con su rostro firme, mirando hacia el Calvario. Cuando pudo haber descendido de la cruz y evitar todo ese sufrimiento, Él permaneció ahí. Cuando pudo haber llamado a sus ejércitos celestiales para que lo liberen, o invocar la ira divina sobre sus adversarios, Él permaneció ahí. Perseveró y permaneció hasta el momento cuando pudo decir, consumado es. Que Dios tenga misericordia de padres ausentes de su responsabilidad. Camine con Dios. Un verdadero hombre delante de Dios es el hombre que camina en fidelidad. En segundo lugar, un genuino hombre de Dios es conocido por su trabajo fructífero. Salmo 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El plan de Dios para el hombre es que sea el proveedor para su familia. Y esta responsabilidad viene desde las páginas del Génesis, porque en Génesis 3:19 leemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y aquí Dios no está diciendo que va a ser algo fácil. Por eso Dios le dio al hombre una contextura más fuerte, porque iba a ser el principal proveedor para el hogar. Y esa responsabilidad no se la dio a la mujer, que es la que debe nutrir, ser dadora de vida. Por favor, busque en el Nuevo Testamento la epístola a Tito, capítulo 2, versos 4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
y ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Los pequeñitos necesitan a sus madres y uno no tiene que ser muy inteligente para entender eso. Dios hizo al hombre para que sea el proveedor. Pero hoy tenemos una generación de padres que parece que se han olvidado de esto. Y hombres, permítanme decir que esto de ser proveedores va mucho más allá de los alimentos, el vestido y la casa. Si usted piensa que puede dar a sus hijos cosas y dar a su esposo una linda casa, y eso es todo lo que tiene que hacer, está completamente equivocado. Usted tiene que proveer también para las necesidades emocionales y espirituales de su esposa e hijos, porque eso significa la seguridad espiritual en su hogar. ¿Qué es lo que la familia, su familia, realmente necesita? ¿Alguna vez se ha sentado para escribir los planes para su familia? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el trabajo de un hombre de fe? Debe ser protector y proveedor. Salmo 128:3 dice: Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hombres tienen la tendencia a ser rudos y fuertes. Las mujeres, en cambio, y por lo general, se caracterizan por ser gentiles y tiernas. Los hombres tienen una manera de pensar lógica y unidireccional. Las mujeres se inclinan a lo emocional y a la comunicación verbal. El hombre toma riesgos y está listo para ello. La mujer prefiere la seguridad y el orden. En sus relaciones, el hombre es más insensible, mientras que la mujer es más sensitiva. El hombre mira hacia un largo recorrido. La mujer se concentra en el aquí y el ahora. El hombre es más escéptico y desconfiado debido a su naturaleza protectora. La mujer es más crédula, más ingenua, porque es su naturaleza maternal. Ahora, ¿quién está en lo correcto y quién en lo incorrecto? Ambos están en lo correcto porque esa es la forma en que Dios les hizo. Alguien dijo que las diferencias entre un hombre y una mujer son las mismas que existen entre una mariposa y un búfalo. La mujer es como una mariposa, gentil, hermosa, frágil. Es muy sensible a las cosas. Así como una mariposa es sensible al aroma y a la belleza de las flores. Si usted trata de atrapar una mariposa con sus manos, no podrá hacerlo. Tendrá que utilizar una delicada red. Y si usted pone una pequeña piedrita sobre sus alas, la mariposa no podrá volar. En cambio, ponga una pequeña piedrita sobre el lomo de un búfalo y ni siquiera se dará cuenta de su existencia. Ponga flores en su camino y el búfalo las pisoteará, y la fragancia de las mismas no significará nada para su tosca nariz. ¿Por qué? ¿Porque es un bruto que no aprecia ni la belleza ni la fragancia de las flores? No. Sino porque es un animal fuerte. Puede arrastrar un arado y hacer el trabajo de 4 o 5 hombres. Su naturaleza es la fortaleza, no la delicadeza. Dios hizo al búfalo así. Dios creó al hombre para que sea hombre y a la mujer para que sea mujer. ¿Qué es lo difícil de entender en esto? Mi amiga, si usted está casada con un hombre tipo búfalo, dele gracias a Dios por eso. Esa es la forma en que Dios lo creó. Ahora, eso no significa que él tiene que ser rudo, tosco y machista. No estamos hablando de eso. De paso, quiero decir que un hombre puede ser enorme y fortachón y sin embargo ser muy tierno. Desde mi punto de vista, el general Norman Schwarzkopf, que dirigió las tropas norteamericanas en la guerra en Irak durante la Operación Desierto, es un héroe en el sentido clásico de la palabra. La famosa periodista Barbara Walters le entrevistó en la televisión
Y esa entrevista fue algo increíble. Al hablar de la batalla y la pérdida de vidas humanas, el general comenzó a llorar y Bárbara, con su frío y personal estilo de hacer entrevistas, le preguntó: general, ¿no tiene temor de llorar frente a millones de personas? Y el general le contestó con una frase que caló muy profundo en la mente y corazón de quienes vimos esa entrevista. Él le dijo: Bárbara, yo tendría miedo de un hombre que no puede llorar. Esa es la clase de héroes que nuestro mundo necesita. Estamos sobresaturados de estrellas en los deportes, en la música y aún en la religión. Pero hay una carencia total de héroes y heroínas que frente al dolor humano no tengan temor de derramar lágrimas. Jesús, que sacó a latigazos a los mercaderes del templo. Jesús, que pudo estar en el desierto, seguramente acompañado por bestias salvajes. Jesús, que no fue ningún afeminado, cliente de salones de belleza. Jesús fue un hombre manso, humilde, tierno y gentil. Varón de dolores que no se avergonzó de llorar frente a la ceguera espiritual de su propia gente. Jesús, un hombre a quien se llegaban los niños para sentarse en sus rodillas. Jesús no solo es el héroe de la Biblia, sino que debe ser el héroe de nuestras vidas. Dios creó al hombre para que sea protector y proveedor, y de eso habla el Salmo 128. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero no es solo el caminar fiel y su trabajo fructífero, sino también, en tercer lugar, su adoración familiar. Mire los versos 4 y 5. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. El hombre que busca la bendición de Dios se vuelve él mismo una bendición de Dios. Y esa bendición va más allá de su propia familia. Llega a toda la nación. Nuestros países no estarán bien hasta que nuestros hogares no lo estén. Los hogares no estarán bien hasta que padres y esposos cumplan con su divina responsabilidad. Son los esposos, los padres, que tienen que guiar a su familia en la adoración a Dios. Dios hizo al hombre para que pueda decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el Salmo 128 se representa a la esposa como una vid y a los hijos como plantas de olivo. ¿Sabe qué es lo que estas dos plantas tienen en común? Bueno, como todas las plantas, necesitan que se las cuide, necesitan que se las cultive. Una vid da mucho fruto, pero necesita algo en que apoyarse. Por eso dice que la mujer es como una vid a los lados de su casa y sus hijos como plantas de olivo. En el Oriente Medio, si usted tiene una planta de olivo, tiene una fuente de productividad, una fuente de riqueza. Los árboles de olivo son fuertes, verdes, productivos, hermosos y estables, pero necesitan ser cultivados. ¿Está usted cultivando las plantas de olivo que tiene? Anote Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La provocación siempre tiene un aspecto negativo, y Pablo dice que no hay que exasperar, ni frustrar, ni acosar, ni herir, ni humillar a los hijos. Si usted no tiene una buena relación con sus hijos, ¿cómo espera que ellos estén listos a obedecer sus reglas? Esto es provocar a iras a nuestros hijos.
Lo opuesto de la provocación es la nutrición, o como Pablo lo dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Las encuestas sociales revelan que un padre en promedio, escúchelo, utiliza 7 minutos y medio semanalmente con sus hijos adolescentes. Solo 7 minutos y medio. ¿Se imagina? Eso solo significa que a ese padre le importa muy poco sus hijos. Los psicólogos dicen que si un padre no invierte tiempo con su hija, crecen las opciones para que ella se vuelva frígida o promiscua. Los hijos son como plantas de olivo. Muchos padres dicen que no tienen tiempo para dedicarse a sus hijos. Escúcheme. Los deberes no deben entrar en conflicto. Usted debe cultivar a su esposa y a sus hijos. ¿Sabe cuál es la asignación que Dios le ha dado en relación con su esposa? Hacer de ella una hermosa y radiante cristiana. Usted es el pastor en su hogar. El marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y algunos de ustedes dirán, pastor, nosotros creemos en una submisión mutua. Oiga, eso es una contradicción de términos. Los cristianos en general deben someterse mutuamente, pero en el hogar hay una cabeza. Cualquier cosa sin cabeza está muerta, y cualquier cosa con 2 cabezas es una monstruosidad. Hay una cabeza en el hogar. Ahora, si esto molesta a la esposa, le diré por qué. La mitad se debe a la naturaleza pecaminosa de ella y la otra mitad se debe a la naturaleza pecaminosa de él. La naturaleza pecaminosa de ella quiere rebelarse y la naturaleza pecaminosa de él quiere gobernar. Dios no le hizo dictador en su hogar. Dios le hizo para que amara a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Recuerde que Cristo murió por su iglesia. A la mayoría de las mujeres no les importa someterse al hombre que ama lo suficientemente a su mujer como para morir por ella y que lo demuestra en la forma en que vive por ella y con ella. Y debe haber adoración familiar. Debe haber un líder en el hogar. En muchos de nuestros países desarrollados, el gran problema no es primordialmente las mujeres rebeldes, sino los hombres que fracasan en cumplir con el rol que Dios les ha asignado. Ahora, debo reconocer que hay mujeres rebeldes, y espero que usted no esté casado con una de ellas. Por último, permítame decir algo sobre el verdadero hombre y su futura riqueza. Salmo 128:6. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Dónde está la verdadera riqueza? Pero antes, ¿qué es riqueza? ¿Tener un carro Mercedes-Benz? ¿O BMW? ¿O un Lamborghini? Es una mansión con más cuartos de los que necesita y más baños que en un aeropuerto, con un patio que parece una cancha de tenis y una piscina en la que más se bañan sus perros. En serio, ¿qué es la riqueza?
a un hombre pobre, rico. Yo tendré a mis hijos y mis nietos en el cielo. Esa es nuestra riqueza. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Busca el Salmo 78, los versos del 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cómo debe ser transmitida nuestra fe? De padres a hijos y a nietos. Cuando nació nuestro primer hijo, yo todavía era un estudiante universitario. Planificamos el empezar nuestra familia y así lo hicimos. Y Dios nos dio un varón. Le pusimos por nombre Esteban, el nombre del primer mártir cristiano. Cuando la enfermera trajo a ese, mi primer hijo, y lo puso en mis brazos, miré su rosada carita, miré a mi esposa, la besé y le agradecí por haber cruzado ese valle de sombra de muerte, a fin de traer esa nueva vida al mundo. Luego me fui a casa y de rodillas y llorando le dije a Dios: oh Dios, si nunca llego a ser importante, si fallo como pastor, si no sé cómo predicar o nunca llego a ser conocido, te suplico que me hagas un buen padre. Hazme un hombre que sea conocido por el amor que te tengo. Hazme la clase de hombre y de papá que mis hijos quieran imitar. Mi amigo, Dios sabe que tengo muchas faltas. Pero permítame decirle algo. Mis hijos saben que no soy una persona falsa. Ellos saben que amo a Dios profundamente. En nuestros países necesitamos a hombres que amen verdaderamente, sinceramente a Dios. Necesitamos genuinos hombres de Dios en la iglesia. Necesitamos esposos y padres sólidos en su fe y totalmente convencidos de la importancia y la valía de la familia, la primera institución humana creada y bendecida por Dios mismo. Necesitamos hombres que sean verdaderos proveedores y protectores de sus familias, siempre contando con la ayuda de Dios. Hombres que dejen de esposo y padre que tú quieres que sea. Pero no lo podré ser si continúo viviendo en mis delitos y pecados. Sé que tú me amas y quieres perdonarme. Sé que quieres cubrirme con tu gracia y darme tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu vida en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, para perdonarme y darme vida abundante. Este momento te invito a que vengas a tomar residencia en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y doy gracias por todo esto en el nombre tuyo. Amén.